Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia. Esta es nuestra tercera charla ya del ciclo Inversiones para el siglo XXI, organizado por el Magíster en Gestión Financiera de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales. Y bueno, les voy a dejar en el chat, como siempre, en el chat de Zoom, el link para visitar el sitio web del Magíster y el video promocional del Magíster. Hoy día tenemos un invitado de lujo, un invitado espectacular. Nos acompaña Cristóbal Gamboni, quien va a presentar su charla Reforma Tributaria, Análisis, Impacto y Perspectiva. El profesor Gamboni es economista senior del Observatorio de Contexto Económico, el OSEC, de la Universidad de Portales, y tiene una destacadísima trayectoria laboral. Fue coordinador macroeconómico en el Ministerio de Hacienda, fue coordinador de Finanzas Internacionales en el Ministerio de Hacienda, fue jefe de estudio en la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, fue economista senior en el Banco BBVA, entre muchos otros galardones. Además, y lo más importante de Cristóbal, es profesor de nuestro curso de macroeconomía y finanzas en el Magíster de Gestión Financiera. Así que para los que ya están matriculados van a tener el lujo de tener a Cristóbal como profesor durante algunos meses. Así que, Cristóbal, el escenario es tuyo. La idea es que no nos pasemos de unos 45 minutos de presentación y luego que haya una ronda de preguntas del público que voy a ir recogiendo. Entonces, como siempre, le pido a la audiencia que vaya dejando sus preguntas en el chat y al final de la presentación se las voy a leer al profesor Gamboni para que pueda darnos comentarios. Ahora, esto es un hot topic, es un tema súper interesante, súper controvertido. Entonces, les pido por favor que pongan lo más incómodo posible a Cristóbal con las preguntas, todo lo que consideren interesante y necesario. Así que, Cristóbal, cuando quieras. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Muy contento, bueno, de ser profesor del Magíster. Eso me pone muy contento. La oportunidad también de poder transmitirles cuál es la visión, tanto personal como también de la OSEC en esta materia, que es la materia de reforma tributaria, que como tú dijiste, es un tema bastante importante, que está, por decirlo así, son noticias en desarrollo. Así que vamos a ir contándole un poco de eso, ¿no? Como, cuál es el proyecto, cuáles son las noticias en desarrollo, y para eso tengo una presentación en la que me voy a apoyar. Me dan un segundito, voy a ampliarla. Ahí está. Y el título de esta charla es Reforma Tributaria, Análisis, Impacto y Perspectivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente se trata de tratar de explicar a grandes rasgos la reforma tributaria, que es bastante amplia y bastante grande, y no solamente hablar de su impacto, que no solamente vamos a hablar de impacto en recaudación, sino que impactos también en otro tipo de áreas o dimensiones, como la inversión, la macroeconomía, etcétera, sino que también sus perspectivas. O sea, ¿qué va a pasar con la discusión de la reforma tributaria, sobre todo viendo que la discusión de las reformas en general ha quedado bastante supeditada al resultado del plebiscito del domingo recién pasado? Así que vamos a comenzar de inmediato, pero no podemos partir esta charla si no es introduciendo el concepto, ¿verdad? Para que vean que en las clases que vamos a hacer con Nicolás siempre vamos a ser cuidadosos en entregarle bien los conceptos que vayamos a abordar. Entonces, ¿la reforma tributaria qué es? A diferencia de otras veces, cuando se hablaba de reforma tributaria, que era un gran proyecto de ley, estos son tres proyectos de ley. Uno, que tiene que ver con todo lo que está más en debate, presentado por el gobierno, introducido a través de la Cámara de Diputados. Impuesto a la renta, impuesto dual, desintegración, impuesto al patrimonio, etc. Hay un segundo paquete, un segundo proyecto, que es solamente modificaciones al royalty minero. Y este no fue ingresado como proyecto propiamente tal del Ejecutivo al Congreso, sino que es una indicación que se hace una moción parlamentaria que había nacido en el Congreso, la Cámara de Diputados y Diputadas, pasó por todas las etapas, estaba en la Comisión de Hacienda perdón, en la Comisión de Minería del Senado, y allí el Ejecutivo va y dice, esta moción la voy a patrocinar,
y vamos a introducirle estos cambios, y ese es el segundo paquete de esta reforma tributaria. Y el tercer paquete no lo conocemos, probablemente se va a dar a conocer entre octubre o noviembre, pero tiene que ver con impuestos correctivos, es decir, impuestos a la gasolina, impuestos al diésel e impuestos verdes. ¿Cuál es el objetivo de estos tres proyectos de ley? No solamente del primero, de los tres, de la reforma tributaria en sí. Un gran objetivo, el principal diría yo, es el objetivo de recaudación, y es aumentar la recaudación tributaria en 4,1% del PIB de aquí al 2026. Este número es importantísimo. Es el objetivo más alto que se ha tenido en cuanto a reformas tributarias, al menos desde que tenemos estadísticas comparables, que es desde el retorno de la democracia. En 1990 se hizo una reforma grande, la de Foxley, recaudó 2 puntos del PIB. Otra reforma grande fue la de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que quería recaudar 3 puntos, recaudó menos. La modernización tributaria que se terminó aprobando en enero del 2020 tenía como objetivo una recaudación de 0,6 del PIB, y los cambios tributarios que se hicieron con motivo del financiamiento de la pensión garantizada universal, 0,7 del PIB. O sea, 4,1 supera a todas con creces, ¿sí? Pero no solamente tiene un objetivo recaudatorio. Esta reforma, según lo han expresado sus autoridades, quiere aumentar la progresividad tributaria, es decir, que los que tienen más paguen más proporcionalmente, y además se fijan en algunos aspectos de eficiencia, modernización y transparencia. Vamos a ver, entonces vamos a ir a la primera parte de esta charla, que tiene que ver con el análisis de la reforma tributaria en sí misma. ¿Qué nos dijo el ministro Marcel y qué nos dijo también el presidente Boric cuando se diseñó, se ideó esta reforma tributaria y cuando se presentó finalmente al país? Primero, estos son algunas frases del presidente Boric de su programa de gobierno, y también frases que el ministro Marcel destacó cuando presentó la reforma tributaria por primera vez. Se espera aumentar la recaudación fiscal. ¿Para qué? Para financiar las medidas propuestas en el programa de gobierno. Segundo, se necesita llevar la carga tributaria en relación al PIB a los estándares de los países OECD. Y tercero, esta reforma sirve para financiar la expansión de derechos sociales. Y cuarto, esto es un nuevo pacto fiscal. Esos son los grandes temas que aparecen de estas citas textuales, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que veamos primero? ¿Cuál es la bajada que le dio el gobierno a cada una de estas aseveraciones? Primero, mayor financiamiento de gastos de gobierno, de derechos sociales. ¿Cuáles? El gobierno dice los que están acá. Educación, una mayor infraestructura educativa, es un gasto de capital. Desarrollo productivo, infraestructura y descentralización. Principal ítem, el plan de emergencia habitacional. Ustedes saben que tenemos un déficit habitacional importante en nuestro país. Y todo lo que tiene que ver con salud y pensiones, nueva reforma de pensiones, aumento de la pensión garantizada universal, que hoy día está en 193.000 pesos a 250.000, y también la creación de un fondo universal de salud. Eso es lo que quiere financiar la reforma tributaria, ¿sí? Es muy importante tener claro que se está planteando como un mayor ingreso para financiar mayores gastos, y por lo tanto hay un criterio de responsabilidad fiscal. Gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. ¿Qué es lo otro que nos dijo el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda? Que tenemos que igualar nuestra carga tributaria a los países de la OECD. Chile es el país dentro de los países de la OECD que tiene una menor carga tributaria. Esto es, recaudación de impuestos sobre PIB, es uno de los más bajitos. Y la OECD, en un informe que realizó por encargo del gobierno, dijo algo más. Dijo, no solamente el más bajo hoy día, sino que si comparamos cómo eran los países que están en la OECD cuando tenían el ingreso per cápita de Chile hoy día, Chile sigue siendo el más bajo igual. Este es Chile, y estos son los países del OECD el año en que tenían el ingreso per cápita de Chile. Entonces, ¿cómo estaban ellos cuando tenían el ingreso per cápita de Chile? ¿Cómo estaban 10 años después, que es el punto que está arriba de cada barra, por lo general arriba, y cómo está Chile? O sea, uno ve este gráfico y dice, claro, tenemos una carga tributaria bajísima, y los países, en comparación a los países cuando tenían nuestro mismo ingreso per cápita, y además la mayoría de los países de años después subió la carga tributaria. Entonces pareciera que para converger a la OECD tenemos que aumentar nuestra carga. Y además, como esto es un pacto social, el gobierno, antes de ir y presentar la reforma tributaria,
generó una instancia de diálogo ciudadano, a donde fuimos varias personas, incluidos nosotros en el OSEC, para contarles qué eran las cosas que nos preocupaban, qué era lo que queríamos que tuviera una nueva reforma tributaria, cuáles son los principios tributarios que debían guiar nuestro sistema, un largo etcétera. Entonces, estos son los puntos que en su informe el Ministerio de Hacienda dijo que eran los principales principios que debían estar en un pacto tributario, en un pacto fiscal de largo plazo, ¿sí? Progresividad y equidad, transparencia y eficiencia, compromiso con el cumplimiento tributario, simplicidad, educación, etc. Bueno, entonces, todas estas tres cosas que les acabo de mostrar son los principales motores que llevan al Ministerio de Hacienda, al gobierno, a presentar una reforma tributaria de estas características y con este diseño. Ahora, hagamos un doble clic, aquí está la parte de análisis, hagamos un doble clic a cada una de estas razones o de estos motores para presentar una reforma tributaria de estas características. El primer doble clic que les invito a hacer es que nos dicen que la reforma tributaria es para financiar mayor gasto. Primer warning con el que nos encontramos al revisar la historia de la reforma tributaria en el pasado. Una reforma tributaria no necesariamente cumple sus objetivos de recaudación. Porque, y esto es muy delicado, el gasto de gobierno es una decisión. Es cierto que no es una decisión expedita. Hay proyectos de ley, el proyecto de ley se discute en el Congreso, etc. Pero finalmente, si el gobierno quiere aumentar la PGU de 193.000 pesos a 250.000 pesos, eso es, una vez que se apruebe la ley, eso es controlable y se sabe cuánto va a ser ese gasto. Pero una estimación de impacto recaudatorio de una reforma tributaria no es una decisión, es una estimación, es una proyección, que puede ser buena, mala, pero es una proyección. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la reforma tributaria del año 2014? Que, como muestra el gráfico de la derecha, su proyección no se cumplió. Esto era lo que quería recaudar en régimen la reforma tributaria del 2014. 3 puntos del PIB por sobre la recaudación que había en ese año. ¿Se cumplió? No. ¿Y por cuánto no se cumplió? Por la mitad. Por la mitad o más, dependiendo del año base que uno tome. Yo soy un profesor que trata de hacer pasar a los alumnos. No, eso es broma, ahí lo van a ver ustedes quizás. Pero tomé la comparación más benevolente y da un 1,5% del PIB de menor recaudación. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Porque el rendimiento del impuesto cayó mucho. Y eso se ve en el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda te muestra cómo es la base imponible del impuesto de primera categoría, el impuesto que pagan las empresas. Y esta línea es la tendencia que había hasta antes del 2017. ¿Qué pasa en el año tributario 2017? Justo antes de que las empresas tuvieran que elegir un nuevo régimen, de acuerdo a lo que la reforma tributaria del 2014 introducía, hubo una caída bastante importante en la base imponible. ¿Cuál es la razón? No podemos decirlo a ciencia cierta, quiero subrayar eso, no podemos decirlo a ciencia cierta, pero lo más probable es que las empresas se hayan adelantado al cambio tributario y hayan hecho ajustes para precisamente tener que pagar menos impuestos. Entonces, lo que ocurra en cuanto a decisiones tributarias de cambio de sistema, cambio de tasas, cambio de base, las empresas no lo aceptan como dado, planifican, se reestructuran y finalmente puede haber cambios sustanciales en la composición empresarial que puede llevar a situaciones como esta, en donde todo parecía que iba a haber una tendencia en cuanto a la base imponible de impuestos de primera categoría, y este año, sin mediar crisis, sin nada, cayó de manera brusca. Así que, primer warning, no necesariamente va a recaudar 4,1% del PIB, por lo que hemos visto en el pasado. ¿Qué ocurre también con el tema de... Tengo un problema que no veo muy bien en los títulos, entonces voy a ver si es que puedo ligar esto. ¿Qué pasa con la diferencia de la carga tributaria de Chile con respecto a la OECD? La OECD mostró el gráfico que yo les también mostré recién, pero también dice lo siguiente, dice, y ahí lo marco en amarillo, ¿no? No es un tema de tasas, no es que el PIT, el impuesto personal, tenga una tasa muy bajita en comparación a la OECD, no, el tramo máximo tiene una tasa de 40% y en promedio la OECD de 42,8%, y ha ido bajando, ¿no? Pero sí parece que la base imponible
es muy estrecha, es muy chiquitita, ¿sí? En comparación al OECD. Y aquí la OECD no da ninguna recomendación, pero destaca algo que es bastante importante. Tres cuartos de los contribuyentes chilenos están en el tramo exento del impuesto a la renta. Tres cuartos, el 76% de los... Solo uno de cada tres contribuyentes paga impuesto a la renta por estar en un tramo donde, superior al exento. Y ahí se hace una comparación en cómo queda la carga tributaria efectiva en los individuos, medido como la diferencia entre ingresos antes y después de impuestos. Solamente en Chile solamente un 7% y en la OECD un 25,9%. Entonces, esto ya aquí genera un problema, porque efectivamente nosotros tenemos una carga tributaria menor, impuestos personales que a la renta que están pagando poco, pero lo que nos dice la OECD, pero no es por tasa, es porque su base de impuestos es ajustada. Y nos desliza una frase: usted tiene un tramo exento bastante alto. No en términos de monto, sino de que hay mucha gente ahí. Empezar a cobrar el impuesto a la gente que está en el tramo exento, que es clase media, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, ya hay una situación compleja ahí. Lo otro, la carga tributaria tiene que ser un objetivo en su propio mérito. Cuando vimos que Chile es el más bajo del OECD, no solo hoy, sino que respecto a los países cuando tenía el ingreso de Chile, nos preocupamos, pero nosotros en el OSEC ventilamos un informe que habla de cómo estaba la carga tributaria de Chile, pero no con respecto a los países de la OECD cuando tenía su mismo ingreso per cápita, sino que países que han tenido el mismo ranking en la distribución de ingresos que Chile en el pasado y cómo se ha comportado su carga tributaria hacia adelante. Y la verdad es que esa es la comparación que aparece en el gráfico de la izquierda. Ustedes pueden ver de que es difícil extraer de este gráfico algún hecho estilizado. Es difícil decir, no, mira, sí, sí o sí Chile tiene que subir la carga tributaria porque la experiencia de los países que han estado en el mismo percentil de ingreso, la distribución de ingresos en el pasado, la han aumentado y le ha ido mejor. No queda claro. De hecho, aquí yo les pongo dos ejemplos de países de la región. Panamá, que en la tendencia ha ido bajando su carga tributaria y ya no superó en su nivel de ingreso per cápita respecto a Chile, y Uruguay, que ha ido aumentando la carga tributaria, pero con algunos baches a principios de los 2000 y con un estancamiento en su PIB per cápita en la segunda mitad de la última década. Entonces, no es claro, no es un objetivo en su propio mérito, diría yo, una carga tributaria parecida al de la OECD. Además de que la carga tributaria es un tema de competencia también. Los inversionistas toman en cuenta la carga tributaria a la hora de invertir en cierto país, y con la reforma tributaria quedaríamos liderando la región. Comparémonos ahí con América Latina, quedaríamos liderando la región. Así que no, eso también está en otro informe que emitimos aquí, o que evacuamos aquí en el OSEC. Y aquí yo, por último, quiero detenerme en dos cosas, porque el pacto social tenía algunos principios, ¿sí? Sin embargo, en mi opinión, algunos de los principios que se sostienen, que nacen de los diálogos ciudadanos, no se ven reflejados uno a uno en lo que ha estado discutiendo el gobierno en cuanto a la reforma tributaria. Un principio clave era la simplicidad, ¿ya? Y aquí yo les pongo el gráfico de la izquierda, es el mismo gráfico que presentó el Ministerio de Hacienda cuando fue a presentar el nuevo sistema tributario al Congreso. Fíjense, es un sistema dual, desintegrado, pero que si un contribuyente tiene tanto ingresos laborales como ingresos del capital, sí va al global complementario, si no paga 22%, si no paga el tramo de impuesto de segunda categoría. Además, la desintegración presenta nuevos desafíos para los contadores en Chile, porque no hemos trabajado en muchas décadas con un sistema desintegrado. O sea, la simplicidad aquí no se ve. Eso es lo que estoy tratando de transmitir, y eso es lo que han transmitido también algunos contadores y abogados tributaristas. El sistema es complejo porque es muy nuevo para la realidad chilena. En otros países sí existe, se lleva bien, pero obviamente que aquí hay un tema de complejidad que no es menor. Y lo otro que también tenía que ver con la DENACON. Yo me encantaría verle las caras, no tengo la posibilidad de hacerlo, pero me gustaría ver si yo les preguntara qué es la Defensoría Nacional del Contribuyente, ¿cuántos la conocen? No sé si, Nicolás, solo te veo, ¿tú la conoces? ¿La habías escuchado? Nada. Ya. Bueno, la DENACON es un organismo que se creó a finales del año pasado, que precisamente trata de hacer un contrapeso al Servicio de Impuestos Internos en la defensa de contribuyentes pequeños y medianos, ¿ya?
cuando tienen algún tema tributario con el Servicio de Impuestos Internos, la DENACON les presta servicio. Fíjense que esto también es uno de los principios que aparecían en estos diálogos ciudadanos, la educación y la asistencia al contribuyente. Lamento que no se sepa mucho respecto a la DENACON, porque cumple un principio bastante importante, pero no se le ha dado el realce necesario ni tampoco el impulso necesario como para que pueda ser un instrumento eficaz a la hora de enseñar y también de asistir a los contribuyentes que son más pequeños. Así que nada, aquí hay cierta disonancia entre principios y herramientas. Y lo último respecto a este tema de análisis, en la primera parte de esta charla, tiene que ver con el contexto económico en que se está discutiendo, que es un punto que se ha levantado vez tras vez. Todos quizás lo han escuchado en la prensa. Estamos con una inflación histórica, hoy día se conoció el dato de inflación, 14,1% anual, altísimo, además a puertas de una recesión, pero además hemos escuchado que las autoridades dicen correctamente que esto es un proceso de ajuste, de normalización, porque tuvimos una economía sobrecalentada y ahora estamos retomando niveles de tendencia y por lo tanto eso va a hacer que ceda la inflación, vamos a tener un crecimiento negativo, pero después vamos a retomar la tendencia. Bueno, estamos justo en el ojo del huracán en términos de ese ajuste que se está llevando a cabo, porque estamos con alta inflación y ya estamos viendo una caída en el producto. Pero la tendencia, ¿cómo viene? Porque claro, estamos en el ojo del huracán del ajuste a la tendencia, pero la tendencia, ¿cómo viene? Mira, el crecimiento de un país, a grandes rasgos, se determina por tres cosas: fuerza laboral, fuerza de trabajo o empleo, capital y productividad. ¿Qué nos dice la cifra? Empleo, fíjense. Tuvimos una pérdida de 2 millones de empleos por la crisis provocada por el coronavirus, y aunque nos íbamos recuperando, nos estancamos. Y las proyecciones son que va a pasar bastante tiempo antes de volver a los niveles que teníamos antes de la crisis. O sea, empleo no aporta. Capital, ¿qué pasa con la inversión? Tuvimos una caída de inversión importante en 2020 por el coronavirus. Tuvimos 4 años de crecimiento de la inversión negativa, también previo a eso, entre el 2014 y el 2017. ¿Y hacia dónde va esta tendencia? También hacia una caída de la inversión. Sin inversión no hay capital, sin capital tampoco hay crecimiento. Segunda mala noticia. Tercera mala noticia. ¿Qué pasa con nuestra productividad? Aquí están los números, ¿no? Llevamos más de una década estas son cifras que entrega con distintos tipos de mediciones de productividad la CNP, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Llevamos más de una década con cifras negativas, o por último, si es que ajustamos sin minería, un quinquenio con cifras negativas, y obviamente que el 2021 tiene un ajuste positivo porque se empiezan a utilizar nuevamente algunos factores productivos después de un año que tuvimos cuarentena, ¿no? Que fue el año 2020. Pero no, tampoco hay buenas noticias respecto a la productividad. Entonces, estamos en un mal momento desde el punto de vista económico coyuntural y tampoco tenemos buenas noticias de cómo va a venir nuestro crecimiento hacia adelante. Entonces, una reforma tributaria no puede discutirse como si esto no estuviera pasando. Ese es un punto también. Bueno, eso tiene que ver con el análisis. Ahora, les voy a comentar algunas cosas de impacto y aquí también les voy a ir describiendo algunos aspectos de la reforma tributaria tal como está. Por deformación profesional, dado que yo trabajé muchos años en la dirección de presupuesto, siempre parto hablando de la recaudación, me sale muy cómodo y este cuadro está pegado y copiado y textual de cómo viene el informe financiero que es el impacto en recaudación que estima el gobierno de este del primer paquete, ¿no? Del primer paquete de la reforma tributaria. Por eso no está el 4,1% ahí, sino que está un 3,15% como resultado final. ¿Sí? ¿Qué tiene este primer paquete? Bueno, algunos aspectos que ya les comenté. Primero, aumenta las tasas de algunos tramos del impuesto global complementario, los de mayores ingresos. Los de mayores ingresos. Genera un sistema dual. O sea, si hoy día se sumaban todas las rentas que tú tenías y con eso iban al global complementario y tú pagabas un impuesto, antes de hacer eso hay una división. Si tú tienes ingresos por el lado del trabajo, por boleta de honorarios, por tu contrato, etcétera, se paga un impuesto de segunda categoría con los tramos de impuestos nuevos que
esta reforma introduce. Pero si tú tienes rentas del capital, es decir, dividendos, retiros, arriendos, etcétera, paga un 22% sí o sí. O sea, si yo gano 100, porque yo soy un asalariado, me pagan, tengo un contrato, gano 100, y esos 100 pagan 2 puntos de impuesto, y por el otro lado hay otra persona que gana 100, pero porque los gana por dividendos que le entrega alguna empresa o retiro de alguna empresa, esta persona, la que tiene ingreso por capital, en esa equidad horizontal va a terminar pagando más, ¿sí? Ahora, si esa persona tiene las dos fuentes de ingresos, tanto por el lado laboral como por el lado de rentas del capital, se le van a sumar y se le va a calcular un global complementario tal como se hace hoy día. ¿Mm? Ese es un poco el sistema. Y lo otro también es que no solamente es un sistema dual, sino que también es un sistema desintegrado. Es decir, si yo hacía un retiro de mi empresa y mi empresa había pagado un impuesto de 27%, y iba a mi global complementario y yo tenía que pagar no 27, sino que 4% por inventar un número, el saldo total que yo veía era que yo pagaba 4, pero me devolvían 27. O sea, tenía una devolución. Hoy día eso ya no va a existir, o sea, después de esto ya no existiría. Lo que paga la empresa es lo que paga la empresa y lo que paga la persona es lo que paga la persona. Hay una desintegración. ¿Sí? Se tratan como entes separados. Hay algunas otras cosas, muchas otras, voy a ir mencionándolas a lo largo de la presentación, dado que esto está pensado principalmente en el marco del Magíster de Finanzas. Voy a hablar algunas cositas que creo que pueden ser importantes, por ejemplo, que se aumenta el impuesto de ganancia de capital en instrumentos bursátiles. Este impuesto empezaba este año a pagar un 10% y ahora se sube a 22%. Hay una eliminación en las exenciones que tenían los fondos de inversión privados y públicos, obviamente con diferencia, van a empezar a pagar en algunos casos, la tasa de impuesto de primera categoría. También se limitan las pérdidas de arrastre que yo podía utilizar para rebajar impuestos, solo a un 50% para algunas empresas. En lo que tiene que ver con evasión y elusión, se crean algunas herramientas que la verdad ahí los abogados tributaristas podrían explicarlo, no mucho, sino que 1000 veces mejor que yo, pero que son instrumentos que han levantado cierta polvareda. Tiene que ver con, por ejemplo, la creación del denunciante anónimo, con las pruebas ahora administrativas cuando se aplica la norma general anti-ilusión y un largo etcétera. Antes de seguir, primer punto. ¿Es necesaria una reforma tributaria? Si tú quieres tener más gastos permanentes, aunque no es la única fuente que necesitas, sí. ¿Necesitas aumentar tus ingresos para financiar gastos permanentes? Eso es lo fiscalmente responsable, por lo tanto, sí, necesitas una reforma tributaria. Siempre una reforma tributaria hace crujir los mercados. Los puede hacer crujir mucho o los puede hacer crujir un poco, pero siempre hay alguna crujidera, porque probablemente ustedes ya lo han visto, ¿no? Oye, pero me van a subir este impuesto, me van a subir este otro impuesto, etcétera. Siempre hay algún movimiento y la discusión en el Congreso, ahí van a ver cómo se van a exponer los distintos niveles de crujidera que genera una reforma tributaria, y una tan ambiciosa como esta, por supuesto que está haciendo crujir varios sectores. ¿Ya? Entonces, eso siempre va, siempre va. La pregunta es cómo reducir ese crujir en los mercados para lograr los objetivos de recaudación que una reforma tributaria tiene. Y tercer punto, fíjense que aunque en este primer paquete el objetivo de recaudación es 3,15%, lo principal se lo lleva la evasión y la elusión. Ahí está explicada más de la mitad de la recaudación. Y si se fijan, no está muy explicado, ¿verdad? Es que es difícil. Y el segundo aspecto más importante, uno diría el impuesto a la riqueza. No, ese es el tercero. El segundo es la tasa al diferimiento de los impuestos personales. Vamos a quedarnos en estos tres aspectos que son los más relevantes en términos de recaudación. Porque, bueno, después viene el nuevo sistema de impuesto a la renta dual más desintegrado. Y vamos a explicar qué impactos pueden tener esto, ¿no?
Primero vamos a partir con el impuesto a la riqueza. Esto es un impuesto al patrimonio. Hoy día en nuestro país ya existen impuestos al patrimonio, pero a cierto tipo de patrimonio. Por ejemplo, el impuesto a la herencia y donaciones es un impuesto al patrimonio. La sobretasa del impuesto territorial es un impuesto al patrimonio. Los impuestos de patente municipal son impuestos al patrimonio. Y con la PGU se creó también un impuesto a vehículos de lujo, que también es un impuesto al patrimonio. ¿Cuál es la diferencia de este? Que este va a calcular todo tu patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero, y en base a eso va a ver si estás en algún tramo. ¿Qué tramos? Si tu patrimonio supera los 5 millones de dólares, tú vas a empezar a pagar una tasa de un 1%. ¿Sí? Y si tu patrimonio supera más o menos los 15 millones de dólares, va a empezar a pagar un 1,8%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 5 millones, $1 de patrimonio, voy a empezar a pagar una tasa de un 1% por $1. Si yo tengo 15 millones, $1 de patrimonio, voy a empezar a pagar un 1% por el tramo que va entre 5 y 15 y un 1,8% por ese otro dólar. ¿Sí? O sea, hay un tramo exento que es bastante amplio. ¿Por qué se hace un impuesto al patrimonio? ¿Por qué se hace un impuesto al patrimonio? La principal razón de Hacienda, y tiene no uno, sino dos estudios al respecto que están en su página y que uno los puede ver, y de ahí saqué estas láminas, estos gráficos y estos párrafos, es que la razón es que las rentas del capital tienen cargas tributarias efectivas que son bajas en Chile. ¿Qué es lo que están queriendo decir? El IVA es un impuesto al consumo y el impuesto a la renta es un impuesto a los ingresos. Si vemos la progresividad del impuesto a la renta, en la medida que yo voy aumentando en decil de ingreso y después en percentil dentro del último decil, vemos que hay un comportamiento bastante razonable. O sea, mientras más renta, mayor impuesto a la renta paga en proporción la persona. ¿Okay? Y podríamos decir que esto se mantiene bastante bien hasta el percentil, hasta el último percentil, ¿no?, de ingreso. Pero cuando uno hace una descomposición más detallada, yendo al 0,1% más rico el país, después al 0,01%, vemos que la carga tributaria cae. Esos son los cálculos de Hacienda. ¿Por qué? Aquí está lo que ellos destacan en base a un documento de la OECD. Dice, cuando el sistema tributario no es efectivo al momento de gravar la renta del capital y transferencia de riqueza, ellos dicen, lo que está pasando acá, bueno, un impuesto al patrimonio, para que esta línea azul siga creciendo y no caiga. ¿Y qué mencionan? Que en el caso de Chile, el sistema de tributación en base a retiro, el sistema actual, conlleva que las rentas del capital no sean grabadas de manera amplia y significativa, ya que este tipo de tributación genera la posibilidad de diferir el retiro de utilidades. Es decir, dado que yo pago mis impuestos, dueño de la empresa, cuando me reparten dividendos de la empresa y no antes, por decirlo así, hay cierto monto, cierta renta del capital que quedan ahí emposadas por un tiempo en la empresa y no pagan impuestos, y por eso, dice Hacienda, se genera esto. Eso que le acabo de mencionar ha sido ampliamente discutido, no es un tema zanjado. ¿Por qué? Porque si los recursos que quedan en la empresa no necesariamente son para eludir impuestos, sino que también son recursos que se utilizan para la reinversión, para inversión dentro de la empresa. Entonces, no es tan sencillo llegar y no ha sido tan sencilla la discusión desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda para sostener estos argumentos. No ha sido fácil. ¿Sí? El otro punto que le dije que era bastante relevante, la tasa de diferimiento. ¿De qué trata? Bueno, hay rentas que no son distribuidas, ¿sí? Como le dije, podrían ser distribuidas a través de dividendos o retiradas por parte de los dueños de la empresa. Y en el caso que fueran distribuidas o retiradas, esos recursos pagarían impuestos. Pero se quedan en la empresa. Y lo que intenta hacer este proyecto de ley es decir, bueno, que me paguen una tasa de interés, porque yo como fisco, al dejar de recibir esos impuestos, estoy dejando de utilizarlo. Tengo un costo de oportunidad. Y esa tasa de interés que me pagan por mi costo de oportunidad es un 1,8% de impuestos. Y tampoco se las voy a aplicar a todas, sino que solo a las empresas que tengan más de un 50% de rentas pasivas, o sea, principalmente sociedades de inversión. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, aquí dos cosas. Yo les traigo
y me estoy, ojalá no crean que el diario financiero es un sponsor mío, porque no lo es, me encantaría, pero traigo dos fotos de noticias del diario financiero. Aquí dos expertas en temas tributarios, Carolina Fonsalía, abogada, y Andrea Repeto, economista, transitan por veredas diferentes, pero aquí esto las unió. Parece que este impuesto hay que revisar. Y Mario Marcel, hace un par de semanitas atrás, cuando fue a presentar a la Universidad Adolfo Ibáñez, dijo, vamos a hacer algunos cambios, y este es el primero de los cambios que vamos a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente un impuesto de estas características también frena la inversión y es un golpe adicional a los inversionistas y a los dueños del capital. Tercer aspecto, evasión y elusión. 1,6 puntos del PIB de mayor recaudación. ¿De dónde sale eso? Este es un texto copiado nuevamente de manera textual del informe financiero que preparó la Dirección de Presupuestos. Y ellos dicen que la mayor recaudación por menor evasión y elusión va a venir principalmente de grupos empresariales y altos patrimonios. ¿Cuánto se espera reducir la evasión que se va a traducir en mayor recaudación en lo que se refiere a estos contribuyentes, a los grupos empresariales? 0,79% del PIB. ¿Y por qué? Por las medidas administrativas y mayores herramientas legales que está dando esta ley. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los altos patrimonios? También están eludiendo, así que la mayor recaudación que se espera por fiscalizarlo mejor, porque al final es eso, es de 0,35 puntos del PIB. O sea, si se fijan aquí, de los 1,6 puntos del PIB que explicaban ya más de la mitad de la recaudación total del paquete, aquí no, de esos 1,6, ¿cuánto es esto? 1,1, poco más de 1,1, están explicados, casi 1,2, están explicados por estos dos grupos empresariales y altos patrimonios. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuánto jugo tiene este limón? Porque, fíjense, impuesto a la riqueza, altos patrimonios, menor evasión y ilusión de altos patrimonios, impuesto a la riqueza, 0,48 el PIB, menor evasión, altos patrimonios, lo vimos recién, 0,79. Tasa de diferimiento de impuestos personales, 0,56% del PIB. También a los grupos empresariales le vamos a introducir, perdón, me equivoqué, 0,35, ahora sí 0,79 del PIB. Vamos a introducir 0,79% del PIB más de recaudación por menor evasión. Y además de todo eso, yo estoy cambiando mi sistema impositivo para que los impuestos a las rentas del capital paguen más. Y además de todo eso, siguen existiendo otros impuestos que no van a hacer crédito contra el impuesto al patrimonio. Por ejemplo, la cotización de seguridad social, o también las patentes municipales. Entonces, ¿de verdad tiene tanto jugo el limón de los altos ingresos en Chile como para financiar, para poder recaudar tanto? Es difícil, no solamente porque es difícil pensar que haya tanto jugo en este limón, porque además es un limón con patitas, que se puede ir del país, y eso es lo que vemos en la noticia ahora ya para hacer el contrapeso diario financiero de Pulso, del 11 de agosto, en donde cada vez antes de que se apruebe la reforma, se están yendo más y más contribuyentes de alto patrimonio. Entonces, este es un riesgo de recaudación importantísimo, importantísimo. Que obviamente debe ser moderado. ¿Qué otro aspecto tiene la reforma tributaria? Voy a apurarme, entonces me voy a saltar algunas cosas aquí. El sistema dual, que ya se lo expliqué, tiene algo que es muy bueno. El impuesto de primera categoría se reduce a 25 puntos, creando una tasa de desarrollo de 2 puntos del PIB. Es decir, si yo invierto en investigación y desarrollo, demuestro que ese gasto se fue de investigación y desarrollo, no pago 27 de primera categoría, sino 25. Si eso es así, es muy bueno. Eso sí estimula la inversión. Hay un trabajo de LOSEC que nos dice que la desintegración no tiene efectos permanentes en el PIB, pero sí muy persistentes, y son efectos en crecimiento. Y este trabajo de Sergio Sala también muestra, por otro lado, que una menor tasa de impuesto de primera categoría sí tiene efectos permanentes en el estímulo de la inversión. Así que también es un efecto a considerar. Quería decir algunos efectos positivos, como la tasa productiva del 2%, el fortalecimiento de la ley de incentivo a la I+D privada, porque necesitamos aumentar nuestra investigación y desarrollo.
Pero también hay algunos aspectos que no son del todo deseables. Por ejemplo, esta ley viene con beneficios, ¿sí? Beneficio a los arriendos. Si yo pago hasta 450.000 pesos de arriendo, eso se me descuenta de mi base imponible y quizás estaba pagando impuestos y con el descuento de los 450.000 pesos ya no. ¿Qué dicen los datos? Este fue un estudio que también hicimos en el OSEC. Que primero, aunque hay gente de clase media que tiene arriendo con contrato, también hay gente de clase media que tiene, y es un porcentaje importante, de unas 600.000 personas, que tienen vivienda propia pagándose, o sea, están con crédito hipotecario. Y esas personas no tienen un beneficio proporcionalmente similar al de las personas con contrato. O sea, la clase no se ve beneficiada toda la clase media, sino una parte. ¿Y quiénes se ven más beneficiados? La persona que vive, que tiene solamente un ingreso, que puede ser un ingreso alto, y que arrienda, versus los hogares en donde hay dos o más perceptores de ingresos, es decir, donde acumulan ingresos para poder arrendar y para poder vivir en una vivienda con un arriendo más alto, ¿sí? Y además lo otro que también lo vi, que es mi opinión personal, este tipo de medidas, dado que hay un 75% de personas que no pagan impuestos, no ayudan a mejorar el Gini, no son una medida efectiva para combatir la desigualdad, ¿sí? Segundo paquete, royalty. Ya se introdujo. ¿Qué es lo que hace? Hoy día el impuesto específico a la minería se paga sobre el margen, una especie de margen operacional que se calcula para estos efectos, y dependiendo si el margen es más alto o más bajo, paga una tasa, ¿sí? Cambio, hoy día va a haber un impuesto ad valorem, o sea, cada vez que se retire una libra de cobre, eso va a tener que pagar una tasa. Y esto sí es para grandes empresas. Y además va a haber una tasa sobre el margen minero, pero que ya no va a depender del margen, sino que va a depender del precio del cobre. O sea, se calcula sobre el margen, es tasa por base, la base del margen, pero el precio me va a decir si la tasa es alta o es baja. ¿Cuál es el problema con esto? Dado el tiempo, me encantaría explicarle más, pero les voy a decir solamente el bottom line de esto. La carga tributaria de Chile en el sector minero quedaría casi, no, tan o más alta que nuestros principales competidores, por ejemplo, Perú, Canadá, Australia. Y obviamente, los inversionistas que tienen que decidir si colocar un peso más en Chile o un peso más en Perú, o en Australia, o en Canadá, van a decir, bueno, aquí me están subiendo los impuestos, ¿dónde voy a colocar mi peso extra? Entonces también hay un tema con la inversión ahí que corre riesgo en este sentido. Quería hablarle un poco de impuestos verdes, es un tema que me apasiona. Nosotros, nuestro impuesto verde en comparación a otros países está por aquí, recauda poquito. Si se cumple lo que dice el programa de gobierno, quedaríamos un poco más arriba, recaudando más. Todo esto es deseable, ¿ah? Todo esto es deseable porque son impuestos correctivos en la lucha contra el cambio climático. Pero hay un doble clic que se lo voy a decir al final. Para ir terminando, perspectivas de la reforma tributaria. Esto antes del plebiscito, el ministro Marcel ya se había abierto a introducir indicaciones relevantes al proyecto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por lo general, los proyectos de ley se le introducen indicaciones posterior a un proceso de negociación cuando ya se están discutiendo y ya se están votando. Este proyecto de ley todavía no ha sido votado en general. O sea, ni siquiera pudiera ser, imagínense, en el peor de los casos, rechazado en general y se acabó. No se puede discutir de una reforma tributaria por lo menos de aquí a un año más. Entonces, el ministro Marcel, antes de que se vote, dice, le voy a hacer cambio a lo que presenta. No es primera vez que ocurre algo así, pero es una señal potente. ¿Y qué quiere hacer? Bueno, cambiar algunas de las cosas que levantamos como alerta. La tasa de sobreutilidad retenida, el 1,8%, el royalty minero, y además algunas cosas que estimulen la inversión. ¿Para qué? Para poder tener crecimiento en el largo plazo. Medidas temporales de depreciación acelerada o instantánea, un fondo competitivo de créditos tributarios para inversiones, etc. Y esto fue antes del plebiscito. ¿Qué pasó después del plebiscito? Miren, de nuevo, mis amigos ahí del diario financiero, no, dice, Marcel, esto fue el día después del plebiscito, poco después, cita con empresarios, dice, gobernar e impulsar reformas no va a ser igual ahora. Otra noticia,
ministro Marcelo abre puerta para agregar mejora al proyecto de reforma tributaria. ¿Qué pasó ayer? Hubo un problema con las mesas técnicas que están negociando. Las mesas técnicas de la oposición se retiraron. ¿Y qué hace Hacienda? Hace ajustes en la mesa de asesores para contener la molestia de la oposición. Es decir, el plebiscito, aunque era, no hay que ser ciego, aunque era un plebiscito respecto a la Constitución, dado el resultado que hubo, cambia los poderes o los pesos de negociación entre ambos sectores. Y esto el Ministerio de Hacienda lo tiene clarísimo y está dando señales de que quiere que la reforma tributaria sea aprobada y que está dispuesto a hacer cambios sustanciales para que esta reforma se apruebe. No abandonarla, pero sí hacer los ajustes, sí negociarla lo suficiente y hacer los ajustes necesarios como para que pueda ser votada a favor. Reflexiones finales. ¿Qué es lo que creo yo? ¿Qué es lo que he escuchado o lo que hemos escuchado en el equipo respecto a lo que va a pasar? Entre los expertos, sobre todo los tributaristas, hoy día estoy hablando con uno, las medidas que más crujidera provocan son el impuesto a la riqueza y el impuesto a la utilidad retenida. La segunda medida ya se está pensando en modificar el impuesto a la riqueza. Mi humilde opinión es que debería desistirse de este impuesto. ¿Ya? Desistirse. O sea, de verdad que es cierto que tiene un tema de progresividad, de justicia tributaria muy importante, pero la experiencia internacional nos dice que no recauda. El limón se le está distribuyendo por varios lados. Ya se están yendo algunos altos patrimonios. Puede tener un impacto en recursos, en el mercado financiero, en el mercado de capitales, enorme y por lo tanto un impacto en inversión y en crecimiento. Sería una señal potente. Me parece que sería, obviamente que sería sacrificar la reina, pero podría ser, pero sería una medida muy positiva en este contexto. En este contexto. No estoy diciendo que el gobierno tenga que abandonar su idea, yo no soy quien para bautear a nadie, pero quizá en este contexto restarse de impulsar un impuesto a la riqueza pudiera ser una gran señal. Se necesita lo otro, si estamos levantando ingresos permanentes, ¿cuáles van a ser los gastos permanentes? Porque, como dijo, el ministro Marcel, impulsar reformas no va a ser igual ahora. Entonces, lo que está en el programa de gobierno, ¿cuánto va a quedar después de eso y cuánto va a ser necesario financiarlo a través de mayores impuestos? Se ha discutido separar el proyecto, puede ser una buena idea y puede que se cumpla, dado que hay elementos que son más de consenso y otros que requieren un mayor estudio, que podrían ser implementados de manera más tardía. Necesitamos más inversión, y aquí hay algunas medidas como el impuesto a los FIB, la reducción o la eliminación de la exención a los FIB, el aumento del impuesto a la ganancia de capital, etcétera, que son medidas que son no tan recaudadoras y que en realidad podrían esperar. ¿Por qué? Porque no es una recaudación que se necesita hoy día ya, que se puede implementar hacia adelante, se pueden estudiar hacia adelante, pero que el no introducirla hoy en un escenario de baja inversión pudiera ser una buena señal también y pudiera dar espacio para mayor financiamiento y mayor inversión. Esto es un tema también político y es indispensable la voluntad de acuerdo de lado y lado. O sea, más allá de los juegos de hoy día no voy a la mesa técnica, mañana sí, etcétera, si no hay una convergencia de voluntades entre oficialismo y oposición, va a salir una mala reforma o no va a salir. Y respecto al tema del impuesto verde, subirlo no es la discusión que se debería llevar a cabo. En temas medioambientales, Chile es uno de los países más expuestos a nivel mundial, expuesto al cambio climático. Tenemos la posibilidad de, siendo un país chiquitito, hacer las cosas bien y ser líderes en la región, o sea, hacer un proyecto que nos involucre, no decir, oh, Chile lo está haciendo bien, felicitaciones, sino que liderar una agenda a nivel regional que se fije en impuestos, que se fije en medidas de compensación, que se fijen en ITS, ese tipo de instrumentos para poder hacer una lucha contra el cambio climático más efectiva. Bien, eso es lo que tenía para compartir. Oye, Cristóbal, muchas gracias por la presentación. Sí, tremenda presentación, se me dieron ganas de tomar un curso contigo, te pasaste. Te voy a hacer, bueno, algunas preguntas que fui recogiendo yo y algunas que están bien relacionadas con varias preguntas de los asistentes, ¿no? Bueno, mi primer comentario, que lo tocaste al final, va bien en relación con unas preguntas que hace Rosa San Martín acá en el chat. Hay un tema acá dando vuelta con el impuesto al patrimonio, ¿cierto? O sea, uno suele ver que
en ninguna parte suelen recaudar mucho, por lo demás tampoco es gratis hacer estas cosas, ¿cierto? También hay un costo asociado a estas cuestiones, y, y también puede haber un efecto aquí en ahorro y un efecto en crecimiento. O sea, esto no es una estática comparativa, ¿cierto? No es que yo vaya, le cobre más al patrimonio y ellos no tomen decisiones y ellos no pasan nada. O sea, ellos toman decisiones acorde a cómo el sistema tributario. Entonces, ya lo comentaste ya, pero me gustaría un par de reflexiones. Esto, en tu opinión, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué ha pasado en el resto de los países? Yo tengo la visión de que progresivamente esta cosa como que se ha dejado en varios países de la OCDE, y los que aún lo tienen, como que reconocen que no recaudan demasiado. Entonces, no sé, ¿cuáles son tus reflexiones sobre eso? ¿Estás muteado, Cristóbal? Ahí sí, perdón. Me voy a centrar en lo que tú me preguntaste específicamente, que es impuesto al patrimonio, ¿no? Entiendo que por ahí va la pregunta. Bueno, la historia efectivamente dice que este tipo de impuestos fueron muy utilizados en Europa y que ya entrando a la década de los 90 y de los 2000 empezaron a ser derogados. ¿Por qué? Por varias cosas. No recaudaban tanto, tenían costos de administración muy altos, muy altos. Y además tenían algunas cosas que son particulares a ciertos países, no sé, por ejemplo, un tramo exento muy bajo, cosas así. Entonces, ¿por qué sale esta idea? Esta idea, bueno, primero desde la teoría económica, Piketty 2014, la renta del capital no están pagando el impuesto que deberían pagar. ¿Sí? Después, ¿por qué empieza a tomar cada vez más fuerza? Porque desde la OECD hay un estudio del 2018 que indica, no es que recomiende un impuesto al patrimonio, pero dice, mire, si usted lo quiere hacer, puede ser una buena herramienta para la progresividad tributaria, pero tiene que tener estas características. Y después con la crisis del coronavirus, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, viene una discusión de hay que financiar programas sociales y eso lo tienen que financiar los más ricos. Y los más ricos no están pagando el impuesto que corresponde, Piketty 2014, así que un impuesto a los patrimonios tiene que ser la solución. Y se implementaron impuestos al patrimonio. Y en algunos casos impuestos transitorios que tuvieron una buena recaudación porque transitoriamente tienen una buena recaudación, cumplen el objetivo. El problema es cuando se hacen permanentes. Las estimaciones y el modelo que intenta impulsar el Ministerio de Hacienda, obviamente vio todo esto. Y se hace cargo de varias cosas. Dice, oye, los costos de administración altos que tuvo Europa hoy día no existen porque hoy día hay tecnología. El tramo exento que estamos poniendo es bastante alto. Hay mayor espacio de coordinación internacional para saber cuánto son los ingresos en el exterior, cosas así. Se pone un impuesto para el cambio de domicilio de un alto patrimonio de 5%. Entonces, van cuidando todas estas cosas. Pero independiente de eso, aunque se hagan cargo, aquí hay dos cosas. Uno, como dije, no es un limón que se está exprimiendo solo por una parte, sino que se está apretando por todos lados. Y vuelvo a preguntar, ¿tiene tanto jugo ese limón? O sea, en realidad los altos patrimonios en Chile tienen muchos ingresos, eso es verdad, tienen un alto patrimonio en la comparación internacional, pero tampoco somos Arabia Saudita, o sea, tampoco estamos hablando de niveles tan altos, tantos altos patrimonios con niveles tan altos. Y lo otro es que, aunque se tomen los resguardos necesarios, lo que tú dijiste, los agentes son racionales, se adelantan, yo cambio mi domicilio tributario inmediatamente, y lo otro es que si es que se esperan, hoy día puede haber un cambio de comportamiento, hoy día quizás recauda, si se aprueba un impuesto así, quizás recauda 0,5 del PIB, pero el día de mañana obviamente ese número va a bajar. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de que se está atacando a un mismo sector por varios lados, y es un sector que tiene espacio para planificarse, para contratar buenos bufetes de abogados, y ver qué es lo que le conviene para pagar menos impuestos. Oye, bueno, gracias por la respuesta, Cristóbal. Allí recojo una pregunta de Walter y la complemento en algún sentido. Walter acá está preocupado de, ¿no será que estamos discutiendo esta reforma, bueno, como tú decías, ¿cierto? Justo en el ojo del huracán, ¿cierto? Entonces, tú expusiste varias cosas que podrían ser como bondad y deficiencias de la reforma,
pero como, esto como que no huele a que una de las principales bondades va por el lado del crecimiento, ¿cierto? Eh, y bueno, yo soy parte de la terna que contesta la encuesta expectativa del Banco Central y siempre lo que estamos viendo es el crecimiento a largo plazo cada vez más bajo, ¿cierto? Así como crecimiento potencial 1,5, así 2. Entonces, recogiendo la pregunta, Walter, bueno, ¿y en qué posición queda Chile acá para traer inversión? ¿En qué posición Chile queda en términos de crecimiento? Con todo esto y en pleno contexto económico en el que se ve todo horrible. ¿Es como el momento para hacer estas cosas? Bueno, dos cosas. Chile va a seguir recibiendo inversiones. O sea, seguimos siendo un país que en el vecindario tiene instituciones bastante sólidas, tiene sectores con alto potencial. eh, entonces yo creo que la pregunta no es si Chile va a seguir recibiendo inversiones o no. Yo creo que el contrafactual es cómo aumentar las inversiones que va a recibir Chile en el futuro, que de que la va a recibir, pero cómo aumentar ese potencial. Y claro, obviamente que hay algunos aspectos de la reforma tributaria, que el impuesto a la riqueza, que el incentivo es claro, el incentivo no da mayor inversión. Por lo tanto, hay un desincentivo ahí del que hacerse cargo. Y respecto a la oportunidad, lo que pasa es que obviamente que estamos en una situación bien delicada que se empieza a notar en las familias. Ese es el problema, que se empieza a notar en las familias la inflación. Ayer conocimos el dato de salarios reales, caída de 3% real anual, el más alto en décadas, la caída más alta en décadas. Eh, y además se nota en el empleo, porque la creación de empleo está estancada y pronto vamos a empezar a ver que hay gente que busca empleo, no lo encuentra, porque la producción va a empezar a ajustarse a la baja. Entonces, obviamente que se esté discutiendo una reforma tributaria, como lo dije yo de manera coloquial, crujidera que esto genera también incertidumbre. Y si hay incertidumbre, los proyectos de inversión esperan, los proyectos de contratación de personas esperan, los proyectos de consumo de los hogares esperan. Estamos en un escenario en donde quizás no nos gustaría que esperaran tanto, sino que es un escenario en donde, dado que ya hay un ajuste que se está haciendo, pudiéramos salir rápido de este ajuste. Entonces, aunque hay algunos elementos puntuales de la reforma tributaria que no son pro inversión, también hay otros que son favorables y que se van a introducir también, según lo que dijo el ministro Marcelli, que están abiertos a hacerlo. Pero lo más complicado, creo yo, es la incertidumbre que genera una discusión tributaria en este momento. Ahora, el contrafactual es, pongámosle pausa a la reforma tributaria y la discutimos en 3 años más. No sé, si ya empezó a ser discutida. Imagínate hiciera eso el gobierno. La gente diría, bueno, entonces demoro mi decisión de inversión 3 años. Quizás dado las circunstancias actuales, lo mejor sería resolver una reforma tributaria rápido, o buena, por supuesto, pero rápido, y con plazos de implementación más largos, pero ya no desistir de la discusión. Oye, César hizo una pregunta súper cool. A propósito de algo, yo creo que todos aprendimos acá. Pregunta si es que con este tema de ENACON tú puedes defender el aumento de las contribuciones a tus propiedades. Sí, sí, todo ese tipo. La DENACON defiende a todo el tipo de contribuyentes, pero está enfocado en pymes. ¿Ah? Está enfocado en pymes. Y por lo tanto, a ver, primero, la DENACON no va a cambiar la ley ni los decretos. Si es que hay un ajuste en los impuestos a las propiedades, el impuesto territorial que es virtud de la ley, obviamente la DENACON no va a decirle al Servicio de Impuesto Interno, oiga, no, bájelo. No puede. Pero si hay algún tema de conflicto respecto a alguna condonación, alguna multa, algún interés, ese tipo de cosas, la DENACON puede hacer alguna asesoría. Y la DENACON acepta todo tipo de preguntas, así que la pregunta que nos mandó por el chat también se la pueden mandar a ellos y le van a contestar. Oye, y una última pregunta, un poco recogiendo de todas las preguntas. O sea, vuelvo a verte loco el chat. O sea, llegan miles de preguntas, no te las voy a poder hacer llegar todas, pero al menos para cerrar la idea de muchas que se están repitiendo. Ok, la meta de recaudación, 4,1% me parece el PIB, ¿cierto? Yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que por lo bajo optimista.
uno se acuerda de la reforma tributaria del 2014, tú te acuerdas mejor la cifra, pero era algo así como 3 puntos del PIB, fue como la mitad, ¿cierto? Algo así, por ahí, como la mitad más o menos. Y yo creo que siempre acá, bueno, obviamente hay un tema de discurso político, decir cuánto vamos a recaudar y bueno, después se verá cuánto se hace, pero hay un tema también acá de hasta qué punto uno sobreestima la recaudación, asumiendo que las personas no van a reaccionar a los impuestos, que no van a tomar decisiones ante estas cosas. Entonces, como la pregunta al final es, ¿piensas tú que esto va a cumplir la meta de recaudación de estos 4 puntos, 4.1, o comparten mi visión de que es un poco optimista? Sí. Mira, yo me asusto decir que no va a cumplir la meta porque le van a meter más impuestos en las indicaciones. No, eso es una... Pero yo creo que hay un riesgo alto, y lo dije durante la presentación, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve el detalle por medida que presenté ahí en el informe financiero, hay cosas que la verdad creo yo están bien estimadas, ¿ah? Y con ejercicios bastante serios. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que tienen escenarios, van con el escenario pesimista, recogen la experiencia que han tenido medidas similares en el pasado, ocupan microsimulaciones, o sea, también. Pero ¿cuáles son las medidas que están mejor estimadas en esa línea? Son las que recaudan menos, ¿sí? El tema de los FIB, el tema de la renta presunta, el tema de los impuestos a la ganancia de capital, etc. Por lo tanto, yo diría que esas cositas que recaudan poquito podrían estar hasta subestimadas. Pero las grandes, evasión y elusión, riqueza, diferimento, pareciera que pudiera ser que su proyección no se cumpla. Pudiera ser que su proyección no se cumpla. Sobre todo porque se está poniendo un peso alto sobre el servicio de impuestos internos. Mira, ahí hay un tema. Cuando uno le dice, no, por menor evasión y elusión, vamos a recaudar 1,6 puntos del PIB, esa proyección, si es que se llega a aprobar, pasa a ser una meta del servicio de impuestos internos. Y si pasa a ser una meta del servicio de impuestos internos y tiene atribuciones que entre los abogados tributaristas dicen que se les pasó un poquito la mano, puede ser muy complicado porque el servicio de impuestos internos va a decir, yo tengo esta meta y tengo que cumplirla. Entonces, yo veo un doble riesgo. No solo hay un problema, bueno, veo un triple riesgo. El problema es sobreestimación de algunas medidas, que son las más recaudadoras, ese es un riesgo. Segundo, la medida más recaudadora es una meta del servicio de impuestos internos y él va a querer cumplir la meta a toda costa. Y tercero, que es que yo esta reforma tributaria la quiero hacer para financiar gastos. Entonces, si quedo corto, pero mis gastos, como dije, son una decisión, voy a saber cuál es el número, puede que tenga también ahí un problema de mayor déficit fiscal, deuda, todo lo que viene después. Ya, oye, bueno, lo vamos a dejar hasta acá, ya estamos pasados la hora. Cristóbal tiene un montón de compromisos hoy día, así que tampoco le queremos quitar más tiempo. Había algunas preguntas en el chat sobre si es que vamos a mandar esta charla efectivamente a todos los inscritos, les vamos a hacer llegar el video con la grabación. Y bueno, encantado que nos hemos quedado 3 horas conversando, Cristóbal, así que bueno, vamos a ver si podemos hacer una nueva edición de esto más adelante. Te pasaste, Cristóbal, muchas gracias y muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Nicolás. Gracias a todos también por la asistencia. A todos, que estén bien.